Vamos a empezar, hermanos, una nueva serie este mes de abril. Decíamos al principio de la reunión, se habla mucho acerca de la resurrección en este domingo, después de la Pascua judía. La Pascua, la fiesta de la Pascua es el viernes, fue el viernes pasado. Entre jueves y viernes se celebra la Pascua y tradicionalmente, ¿verdad? En todo el mundo, después de la Pascua se celebra el domingo de resurrección, lo que se conoce como la Semana Santa. Nosotros realmente pues no celebramos la fecha, ¿verdad? No es exactamente el día, como decíamos al principio de la reunión. Cada domingo que nos reunimos, nosotros estamos diciendo, Cristo resucitó, porque es el día que la iglesia designó para celebrar la resurrección de Cristo. Así es que nosotros celebramos a Cristo que ha resucitado cada domingo. Cada vez que estamos aquí, estamos hablando acerca de la resurrección. Al igual que en Navidad, no importa si fue el día exacto, si fue la hora, si fue los momentos, los eventos exactamente como nos los han pintado todo el tiempo. Lo importante es en Navidad que Cristo nació. Amén. Eso es lo importante. Si fue en diciembre, si fue en abril, en marzo, eso ya es irrelevante. Lo importante es que nació en Belén. Y en Semana Santa o en Pascua, lo importante es que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué semana? No importa. Lo importante es el hecho de que Jesús nació y que Jesús también resucitó. Y si el Señor resucitó, nos trajo la esperanza de la vida eterna. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Todo este capítulo 15, el apóstol Pablo, hermanos, está hablando muy detenidamente y muy ampliamente acerca de la resurrección de Cristo. Ahí está englobada entre Primera de Corintios 15 y Romanos capítulo 5, ahí está englobada prácticamente toda la doctrina de la resurrección. Entendemos por doctrina un conjunto de verdades que están establecidas en la palabra de Dios y forman una doctrina, una base estructural. Así es que este capítulo 15 de Primera de Corintios engloba gran parte de esta hermosa doctrina, hermanos, que es parte fundamental de nuestra fe como cristianos. Los animo, los invito a que esta semana con calma en sus hogares puedan leer estos dos capítulos, Primera de Corintios capítulo 15 y el capítulo 5 de la carta a los romanos. Léanlos con calmita, léanlos despacito y van a ver que hay mucha bendición en esto. Y a lo largo de este mes, con el favor de Dios, yo voy a ir hablando acerca de esto y lo van a poder entender mejor. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, ustedes ahorita, sobre todo en las redes sociales, hay muchos mensajitos hoy, particularmente domingo, ¿verdad? Todo mundo puso mensajitos de que Cristo resucitó y aparecen por todos lados, ¿verdad? Él resucitó, aleluya, Cristo vive, la tumba venció, y se habla mucho acerca de que Cristo resucitó, pero todos estos mensajes que vemos se refieren solamente a Jesús. Pero cuando decimos resucitamos, no solamente que Jesús resucitó, sino que nosotros resucitamos, el sentido ya de la expresión es diferente. Porque cuando toda la gente está hablando y diciendo Cristo resucitó, el Señor resucitó, Él ha resucitado, te estás poniendo desde un lado del espectador, del que solamente está viendo lo que acaba de suceder. El Señor resucitó, sí, Él resucitó. La tumba venció, la tumba derrotó, la muerte venció, Él fue el que resucitó. Pero cuando yo digo resucité juntamente con Cristo, ya no soy un espectador, ahora yo soy parte de la historia. Cuando decimos resucitamos, no solamente me estoy refiriendo a Jesús como algo que sucedió, sino que yo me estoy incluyendo dentro de la misma escena de la resurrección. Cambia el sentido, hermanos, y para el cristiano
Para el cristiano es muy importante, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, es muy importante que conozcamos a profundidad la doctrina o la verdad acerca de la resurrección, porque esta es una de las columnas más fuertes de nuestra fe. Muchos predicadores han dejado de hablar de la resurrección del creyente. Hablan de Easter, ¿verdad? Y celebran, y hacen fiestas de huevos y conejos y colores por todos lados y celebran que Cristo resucitó. Pero dejamos de hablar de que nosotros también resucitamos. No es un evento aislado. No es un evento en el que Jesús solamente participó. Nosotros como creyentes somos parte de ese evento y por eso tenemos que aprender. Jesús dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así es que si Jesús resucitó, nosotros estamos incluidos en esa parte de la historia. No es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil para nosotros, en nuestra mente humana, creer en la resurrección. Yo no sé si alguien de ustedes ha visto resucitar a alguien después de 2 o 3 días de muerto. Hay por ahí historias, ¿verdad?, de que por ahí en algún lugar alguien resucitó, pero no es algo frecuente, no es algo común. Yo personalmente nunca he visto a una persona que vuelva de la muerte, ¿verdad? No sé, regresa él, me voy yo, si lo veo. No sé qué pasaría, pero no es algo que sea algo normal entre nosotros. Creemos en la muerte. ¿Por qué? Porque hemos perdido a mucha gente. Porque hemos visto morir a mucha gente. Cercana a nosotros, la hemos visto morir. Y eso nos hace a nosotros creer. ¿Creen que la muerte existe? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque hemos visto morir a mucha gente. Hemos visto cómo se van. Y nosotros mismos llegamos a tener hasta cierto temor y respeto por la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que sí existe. Pero cuando hablamos de la resurrección, para mucha gente es, pues sí, la resurrección. Cristo resucitó. Pero no es parte de nuestra fe, de esa certeza que debemos de tener como cristianos, porque todavía la resurrección no es parte de nuestra vida diaria. Y esto nos hace dudar, nos hace verlo como algo que bueno, pues a lo mejor pase, no sé, la Biblia dice, pero pues quién sabe, ¿verdad? Mucha gente dice, cristianos, dice, pues si existe o no existe la resurrección, pues yo por lo menos ya la vida que viví aquí la viví muy bonito, sirviendo a Cristo Jesús y creyendo en Jesús en mi corazón. Después de que me muera para allá, pues ya, lo que venga, pues lo que venga. No, yo debo de tener la certeza, hermanos, de que si Cristo resucitó, yo también estoy resucitando con Él. Yo tengo que tener esa seguridad en mi corazón, porque esa es parte de la meta a la que yo debo de seguir caminando. Si yo no creo en la resurrección, si yo no tengo la resurrección como parte de mi meta para alcanzar en mi vida cristiana, me voy a estar distrayendo en la vida cristiana, porque no es algo que me esté atrayendo para poder volver a resucitar. Es lo que le pasó a Pablo cuando llegó a predicar a Atenas. Llegó al Areópago y se puso a predicar. ¿Se acuerdan? Llega Pablo ahí en Hechos 17 y dice que empezó a ver y había dioses por todos lados y templos y santuarios, y se encontró una estatua que decía al Dios no conocido. Y entonces Pablo junta a la gente y les empieza a decir, a este Dios al que ustedes no conocen y le adoran, es el que yo les vengo a anunciar. Y la gente se intrigó y empezó a acercarse y les empezó a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino y del linaje de David y por cuanto fue, y les empieza a predicar y la gente se empezó a remolinar alrededor de él. Pero cuando llegó al momento de hablar de la resurrección, dice Hechos 17:32, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos que se burlaban y otros decían, Pablo, okay, that's fine, Pablo, don't worry, sigue hablando de la resurrección, otro día platicamos de eso. Y se fueron. Imagínense la frustración de Pablo, porque cuando llegas al mensaje culminante del evangelio,
que es la vida a través de la resurrección de Cristo. La gente se desanimó y se fue. Y esto pasa mucho en las iglesias cristianas, hermanos. Todos creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y todos creemos en la libertad que Cristo nos vino a dar. Y creemos que somos libres y hemos tenido una vida nueva y estamos disfrutando de una vida nueva en Cristo Jesús. Pero muchas veces cuando llegamos al punto de la resurrección, como nunca lo hemos visto, entonces es muy común que hasta los cristianos duden de que un día vamos a resucitar. Esta es la actitud de mucha gente dentro de las iglesias. Inclusive un pastor amigo mío, Rosy se ha de acordar cuando nos dijo esto, dice: ¿para qué predicas acerca del infierno y de la resurrección y de esos cuentos? Así me dijo esa palabra. ¿Por qué le predicas a la gente ya de esos cuentos? Enséñales cómo vivir bien la vida que están viviendo ahorita. Enséñales cómo ser felices en la vida que tienen ahorita en base a la palabra de Dios. Pero deja de predicar de infierno y de resurrección y de esos cuentos. Eso no le ayuda en nada a la gente. Este es el pensamiento de muchos pastores, de muchos predicadores, muchas iglesias que no quieren hablar ya de estos temas porque piensan que la gente pues no me es muy trascendental en mi vida que me hables acerca de la resurrección. Yo no sé si voy a resucitar o no. Y mucha gente no quiere saber de esto. Hermanos, pero eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio no se trata de vivir bien. El evangelio no se trata de vivir bien. ¿Pueden decir amén? El evangelio no se trata de que ahora ya puedas vivir a todo dar. El evangelio precisamente se trata de muerte y resurrección. De eso se trata el evangelio. El evangelio se trata de que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día. El evangelio se trata de que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, morimos a esa vida de maldad, de pecado, y resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. De hecho, de eso se trata el bautismo en agua, que por cierto ya nos hace falta bautizar a algunos, ¿verdad? De eso se trata. Bautismo en agua. Estamos dando un testimonio público de fe, de que morimos al pecado y hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. El evangelio se trata de que un día nuestro cuerpo físico va a terminar sus funciones fisiológicas, se va a acabar, va a dejar de latir el corazón y vamos a morir. Pero que un día, cuando la trompeta suene, en aquel día los muertos en Cristo resucitarán primero. De eso se trata el evangelio. El evangelio se trata de morir y de volver a vivir. Esa es la razón del evangelio. Así es que si yo no creo o si yo pongo en duda la doctrina de la resurrección, estoy poniendo en duda la verdad del evangelio. Si yo no predico acerca de la resurrección, entonces no estoy predicando el evangelio completo. Porque para que algo tenga vida en Cristo, primero tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? De otra manera, dice Pablo más adelante, vana sería nuestra fe. El creer en la resurrección de los santos, hermanos, es lo que nos debe de mover a vivir una vida de santidad para el Señor todos los días. Así es que a lo largo, hermanos, de esta serie, oro al Señor que todos podamos meternos un poquito y ver a través de la fe lo que implica esta promesa tan hermosa del Señor acerca de la resurrección. Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Amén. Si el Señor resucitó, yo también resucité. Así es que cuando veamos que todo el mundo dice, Cristo resucitó, sí, yo también resucité. No solamente fue Cristo, yo también, por la gracia de su resurrección, yo también resucité juntamente con Él. Hay 4 temas basados en algunos de estos versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios y del capítulo 5 de Romanos. Y como les dije, sería muy bueno y provechoso que los pudieran leer con calma en su casa, mediten estos 2 capítulos para que podamos entender a lo largo de este mes algunos conceptos de esta hermosa doctrina de la resurrección que vamos a ver. Hoy vamos a ver la primicia, versículos 20 al 23,
Si Dios quiere, la próxima semana, versículos 36 al 41, hablaremos de cuerpos resucitados. La siguiente semana hablaremos de la naturaleza de dos cuerpos, cómo funcionan dos cuerpos, uno natural y uno espiritual. Está muy interesante esto, versículos 42 al 44. Y al último, el último mensaje será acerca de la invitación de Pablo a permanecer firmes y constantes en esta doctrina. Así es que vamos al primer tema, hermanos, la primicia. Abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, digan todos primicias, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Este versículo es precioso para los que padecemos de OCD, de ese síndrome obsesivo compulsivo, y queremos que todo esté ordenadito y cuadradito. Este versículo es precioso. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así es que, hermanos, hablando de primicias, esta es la primera base de la doctrina de la resurrección. Hay por lo menos aquí en estos versículos tres verdades muy importantes que aprender sobre lo que significa que Jesús es la primicia de la resurrección, y vamos a verlos. Número uno, dice: Cristo es la primicia. Cristo es la primicia de la resurrección. Primicias de los que durmieron, dice, es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. La palabra que se usa en el griego para primicia es la palabra aparche. Aparche significa lo primero que das. Ahora, cuando se habla de aparche o cuando se habla de primicias en el sentido bíblico, los que tradujeron o los que hicieron la primer Biblia, la Septuaginta, usaron este término primicias para aplicarlo a las ofrendas que se entregaban cuando empezaba el tiempo de las cosechas. Así es que normalmente cuando vemos en la Biblia la palabra primicias, significa o está relacionado con la ofrenda que se daba en Levítico capítulo 2, cuando empezaba el tiempo de la cosecha. La gente, cada quien tenía que apartar los primeros frutos, la primera canastita de tu cosecha, la preparabas y era la que presentabas cuando empezaba la cosecha en el templo, ¿verdad? Y toda la gente traía sus primicias. Si tu negocio eran las uvas, pues traías tu primer canastita de uvas. Lo primero que sacabas era para el Señor, era la fiesta de primicias. Es una fiesta que muchas iglesias todavía lo hacen hasta este día. Es una fiesta muy bonita, lo hacen a principio de año. Muchas iglesias el primer cheque, la primera semana de trabajo se la consagran al Señor. Algunos su primer despensa, antes de comprar el 1 de enero su despensa para su casa, compran una despensa o compran algo para presentarlo en el templo y que sea de bendición. Es una bonita costumbre que a lo mejor la podemos retomar dentro de el próximo año a lo mejor. Bueno, la palabra parche o la palabra primicia en el sentido bíblico tiene que ver con esa fiesta. Pero la misma palabra, fuera del contexto bíblico, en el mundo secular, la palabra aparche en el griego significaba down payment, enganche, ¿cómo le llaman? Así, ¿no? Cuando vas a un depósito, cuando vas a comprar una casa, te piden un down payment, te piden un pago inicial, te piden un aparche, ¿ok? No vas a parchar, vas a aparchar en griego. Así es que en el mundo secular significa un depósito, un enganche, un entre. Era lo primero. Cuando tú das un depósito, cuando das ese down payment por tu casa, ¿quiere decir que tu casa ya es tuya? Nada que ver. Cuando das ese down payment por un carro, ¿quiere decir que ya el carro es tuyo? No. Quiere decir que con ese dinero que estás poniendo por adelantado,
estás asegurando el contrato, pero estás obligado a seguir haciendo los subsecuentes pagos cada mes, ¿verdad? ¿Es qué? Es un inicio, exactamente, es solamente el inicio. Entonces, la primicia significa que después de la primicia viene algo más. ¿Se entiende, hermanos? Porque de aquí depende toda la doctrina de la resurrección. Las primicias que traían de las cosechas no era toda la cosecha, solamente era la primer canastita que sacaban de cada una de sus cosechas. Significaba que al traerla y presentarla delante de Dios, el resto de la temporada Dios iba a bendecir toda su cosecha e iban a tener alimento, iban a tener mercadería para hacer sus negocios, y Dios les iba a bendecir abundantemente, pero traían la primicia como una muestra, como una muestra. Cuando hablamos de esto, hermanos, refiriéndonos a Jesús como primicia, lo podemos tomar en los dos sentidos, tanto en el sentido bíblico como en el sentido secular. Se puede entender de las dos maneras. Jesús fue la primicia de nuestra resurrección en estos dos sentidos. En estos dos sentidos. La ofrenda de las primicias, como les dije, traía una gavilla de grano para representar y anticipar el resto de la cosecha. La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, como dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lean bien este versículo. Léanlo con calma. Si traen sus Biblias físicamente, pónganle una marquita, porque este versículo es muy importante. Si fuimos, habla de ¿qué? Plantados. Ya empezó la primavera. ¿Cuántos ya empezaron a plantar sus jardines? Nadie. Qué gachos. Otra vez no es tiempo. Bueno, cuando venga el tiempo. Pero todos ustedes saben más o menos cómo se planta. ¿Qué haces para plantar? Primero tienes que conseguir o la matita o la semillita, cualquiera de dos. Y la plantas, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esa semillita? ¿Se acuerdan que Jesús lo habló esto en Juan 14 acerca del grano de trigo? No puedes tener un grano de trigo y es que es mi granito y está tan bonito mi granito. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar mejor. No, este no lo voy a, no, este me lo quedo. ¿De qué te sirve? De nada. Dice, ese grano de trigo tiene que ser plantado en la tierra. Y una vez que es plantado en la tierra, ¿qué le pasa a ese grano de trigo? Se descompone, se rompe, se quiebra, se desbarata, para poder entonces dar paso a una plantita y pueda reproducirse en más fruto. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hermanos, semejanza. No quiere decir que nosotros tuvimos que ir a una cruz y que nos clavaran y que nos pusieran una corona de espinas. Eso lo hizo Él por nosotros, bendito sea el Señor. Yo ya no tengo que ir a la cruz. Por eso nada más habla Pablo de una semejanza. Así como Él lo tuvo que hacer, nosotros simbólicamente también fuimos crucificados con Él. ¿Están de acuerdo? Porque fuimos crucificados juntamente con Él, dice Pablo. Así también entonces vamos a ser como Él en su muerte, lo vamos a hacer a través de la resurrección. ¿Todavía están ahí? No nos confundamos con esto. La resurrección de Jesús también anticipa, hermanos, nuestra resurrección. Seremos levantados con un cuerpo como Él, como dice el teólogo Trapp, como en las primicias ofrecidas a Dios. A los judíos se les aseguraba la bendición de Dios en toda la cosecha. Por lo tanto, por medio de la resurrección de Cristo, nuestra resurrección está asegurada. Así como se le aseguraba a los judíos la bendición de sus cosechas, nuestra resurrección está asegurada. Ahora,
En este primer punto acerca de las primicias, 3 cositas rápidas. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Jesús es la primicia para nosotros? Número 1, porque la fiesta de las primicias, hermanos, se llevaba a cabo el día después del sábado seguido de la Pascua. En Levítico capítulo 23 no lo vamos a ver, si lo quieren apuntar como referencia. Levítico 23, del 9 al 14, explica cómo iba a ser esta fiesta. Ahora, la Pascua, la fiesta, el Pesaj, de los panes y todo eso, era el viernes. O sea, el jueves en la noche, pero acuérdense que para el judío el día empieza a las 6 de la tarde, ¿ok? Así es que a las 6 de la tarde del jueves para nosotros, para ellos ya es viernes. ¿Estamos? Ok. Entonces, el viernes para ellos era la Pascua, hasta el día de hoy. Este viernes pasado se celebró la Pascua. Y en el mundo cristiano se celebra la Semana Santa y todo eso, y todo el mundo se va al balneario y a chupar y en fin, nada que ver. Pero la Pascua es el viernes. El sábado es día de reposo. El sábado nadie se mueve. Entonces el domingo era la fiesta de las primicias. ¿Cuándo resucitó Jesús de entre los muertos? Un domingo. ¿Se dan cuenta de la similitud? Nada está por coincidencia, ni nada fue casualidad en la palabra de Dios, ni en el proceso que Jesús llevó. Cuando Jesús muere en viernes, Él está rompiendo su cuerpo y derramando su sangre, que es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Se establece el nuevo pacto el día de la Pascua. El día sábado no hay actividad. El día domingo, muy de mañana, las mujeres van al sepulcro y se encuentran que la piedra está removida, y 2 varones que les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La primicia. Jesús es hecho primicia de la resurrección. La siguiente cosa relacionado con la fiesta. La ofrenda en la fiesta de las primicias era una ofrenda que ya no se derramaba sangre. Ya no había sangre. Ningún sacrificio expiatorio era necesario, porque el viernes anterior ya se había sacrificado al Cordero de la Pascua. Esto corresponde perfectamente con la resurrección de Jesús, porque su muerte terminó con la necesidad de más sacrificios, haciendo un solo y perfecto sacrificio por toda la humanidad. Todo el capítulo 8 de Hebreos habla precioso acerca de esto. Ya no se necesita sangre. La última sangre derramada fue el Cordero de Dios. En esa cruz murió, derramó su sangre, y el tercer día resucitó, el día de la fiesta de las primicias. Por eso lo relaciona Pablo con que Cristo, la resurrección, es la primicia de nosotros. Y la tercera cosa es que la resurrección de Jesús también es las primicias de nuestra resurrección, en el sentido de que Él es nuestra cuota de entrada. Él es nuestro down payment, el enganche, el depósito para la resurrección. Es decir, Jesús, al momento de resucitar, dice: ya pagué por la resurrección de todos aquellos que crean y entreguen su vida a mí. ¿No les da gusto eso, hermanos? El Señor pagó. Yo voy a resucitar. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo sé que voy a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Yo voy a resucitar. Y mi seguridad está en que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Él ya puso el depósito para que yo también pueda resucitar a la vida eterna. Así es que la primera cosa, hermanos, que debemos saber acerca es que la primicia o las primicias nos garantizan que la bendición va a seguir. Y Cristo cumplió al pie de la letra lo que se habla en la ley respecto a las primicias de las cosechas, pero Él lo hizo en su propio
cuerpo. Por eso, como les decía, habló del grano de trigo que tenía que caer a tierra y morir para producir fruto. Amén. Las primicias. Cristo es las primicias. Número 2, segunda verdad. Si la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Pablo está hablando aquí las mismas cosas, la misma doctrina que les decía yo en Romanos capítulo 5, cuando él habla acerca de que Adán, ese es el primer hombre, el primer Adán, es una cabeza de la raza humana. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él estaba destinado a ser el padre de toda la humanidad. Y toda la humanidad fue puesta bajo la muerte a causa del pecado de Adán. Por un hombre entró la muerte. Esta es la primicia del pecado y la muerte. Después de Adán, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así de simple. Después de Adán, entró la muerte en él. ¿Por qué entró la muerte en él? ¿Estaba previsto que no muriera? Claro. El plan original de Dios es que Adán no muriera. El plan de Dios era que nadie muriera después de Adán. El plan de Dios era que todos viviéramos eternamente, sirviéndolo a Él, honrándolo a Él. Pero Adán decidió ser la primicia del pecado y la muerte. Y al haber entrado el pecado, tuvo que entrar también la muerte en la humanidad. El segundo Adán, Jesucristo, también como hombre, es la otra cabeza de la raza humana. Pero Jesús trae resurrección a todos los que están bajo su autoridad. ¿Cuáles fueron las primicias que nos trajo Adán y cuáles son las que nos dejó Cristo? Solamente les menciono dos. La primera dice Romanos 5:16. Y con el don, es decir, hablando de Jesucristo, del don de la gracia, del don de la salvación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Se los explico, está medio enredoso. Por eso Pedro decía, ¿verdad? Ay, queremos mucho al hermano Pablo, aunque a veces no le entendemos, decía Pedro, y yo tampoco le entiendo, pero bueno. Adán nos trajo como primicias, hermanos, el juicio que nos llevó a condenación por haber pecado en contra de Dios. Y esta ha sido la historia de toda la humanidad. El juicio del pecado no solamente es la condenación cuando estemos delante del trono de Dios, porque mucha gente dice, es que como eres pecador, estás expuesto al juicio de Dios y un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a juzgar y te va a condenar. Sí, es cierto, pero, hermanos, el pecado, cuando nosotros cometemos pecado, el juicio por ese pecado se activa inmediatamente. Todos los pecados que hemos cometido no están esperando a ser exhibidos en el tribunal de Dios, Todos los pecados que cometemos, cuando estamos bajo juicio de pecado, la condenación inmediatamente, la sentencia de ese pecado viene sobre nosotros. Y todos ustedes conocen gente, porque nosotros fuimos de esa gente, que constantemente vivimos bajo la condenación del pecado. ¿A poco no? Todos nosotros sabemos lo que es vivir bajo ese sentimiento de culpa o enfrentando las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de lo que hicimos en contra de Dios. El pecado no espera, hermanos, a que estemos delante de Dios para condenarnos y sentenciarnos. El pecado nos enjuicia y nos condena en el momento en que lo cometemos. ¿Cuánta gente vive condenas amargas por años y años?
a causa de un pecado. David decía, de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. David era anciano. David ya estaba anciano, pero las consecuencias de sus pecados todavía, hasta sus últimos días, todavía lo angustiaban. ¿Cuánta gente, hermanos, vive esas condenas? Adán fue el primero, fue la primicia, Adán. Salió derrotado, salió avergonzado del huerto del Edén, y me imagino que el resto de su vida se la pasó sintiendo esa condenación por haber decepcionado a Dios, que con tanto amor lo había creado. Yo creo que Adán le platicaba a sus hijos, a sus hijas, lo que un día había vivido allá en el paraíso, en el huerto del Edén, pero ahora estaba en una tierra que producía cardos y espinas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos vivido en la condenación por algún pecado que cometimos? Antes de conocer a Cristo, por supuesto. No conocíamos del Señor. Nadie nos había hablado de la vida eterna. Nadie nos había advertido acerca de las consecuencias del pecado, y sin embargo cometimos pecados. Y por muchos años vivimos sufriendo los remordimientos, el castigo, las consecuencias de ese pecado. El pecado es cruel, el pecado no es justo. El pecado, una vez que lo cometes, inmediatamente te pone bajo juicio, te condena y te sentencia. Punto. Eso fue la primicia que nos dejó Adán. Eso fue lo que nos dejó. Pero en la resurrección de Cristo, la primicia ahora se llama justificación a esas transgresiones. El juicio que nos correspondía a nosotros lo enfrentó Él. No solamente fue el juicio delante de Pilato, delante de los judíos religiosos, fue el juicio en el mundo espiritual que al final lo llevó a Él a la cruz. El juicio de todos los pecados que nosotros todavía ni siquiera cometíamos, porque todavía ni siquiera existíamos. Ya estuvo sobre Jesús en esa cruz, bendito sea su nombre. Esa condenación que sentimos por años antes de conocer la verdad de Cristo, esa condenación estuvo en el juicio que se le hizo al Hijo de Dios aquella tarde de miércoles y jueves. Ahí estuvo esa condenación que nosotros teníamos. Él la pagó por nosotros, y la primicia que tenemos en Él ahora es que hemos sido justificados gracias a que Él resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Esa es mi primicia ahora. La primicia que Adán me dejó fue el juicio del pecado y la condenación. La primicia que recibo de Cristo es la justificación delante del Padre. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. ¿Quedaron consecuencias de nuestro pecado en la vida? Sí, hermanos, sí quedaron cicatrices, sí quedaron dolores, sí quedaron cosas por causa de nuestro pecado, pero no la condenación. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, escuchen bien esto, no tenemos el derecho nosotros de seguir cargando condenación por causa del pecado, porque esa fue la primicia de Adán. Pero mi primicia al momento de que Cristo resucitó es que ahora yo soy justificado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entendámoslo y metámonos en la cabeza, porque hay cristianos que todavía siguen viviendo en condenación. Hay cristianos que todavía siguen sintiéndose culpables de juicio por algo que pasó en sus vidas, quizás aún estando ya en Cristo. Pero aún lo que hiciste esta mañana, hermanos, entrégalo a la cruz de Cristo y deja que el Señor te justifique delante del Padre y no cargues más con eso. ¿Tendremos que lidiar con algunas consecuencias de ese pecado? Por supuesto que sí. Quizás quedaron secuelas con las que tenemos que ser responsables, por supuesto que sí. Nos quedaron quizás cicatrices y marcas en el cuerpo por eso que hicimos, es muy probable que sí.
Pero esas están ahí solamente para recordarnos de dónde nos sacó el Señor. Solamente están ahí para decirnos, eso era lo que Adán te entregó como primicia, pero ahora Cristo te ha entregado la justificación. Eres libre, mujer, eres libre, le dijo el Señor a la pecadora. Vete y no peques más. Al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Al ciego, abre tus ojos, vete y no peques más. La condenación, la primicia de Adán se cancela porque Cristo resucitó de entre los muertos y con él resucité yo a vida eterna. Para que esta primicia, hermanos, sea una realidad en la vida del cristiano, tenemos que dejar de vivir conforme a la carne y tenemos que empezar a vivir conforme al Espíritu. La otra parte de la primicia que nos hereda el Señor y que nos heredó Adán. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿por la qué? Desobediencia de un hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Adán nos trajo la primicia, hermanos, de la desobediencia. Por eso, el ser humano es por naturaleza rebelde. Y a todo nos queremos oponer. Si la ley dice una cosa, nosotros queremos ir en contra de la ley. Si la ley no se ajusta a nosotros, queremos hacer entonces nuestra propia interpretación de la ley para que nos convenga. La desobediencia de Adán ha permeado a todas las civilizaciones, a toda la humanidad. Por eso vemos tantos conflictos sociales en todo el mundo, porque el hombre perdió la capacidad de obedecer por convicción propia. Y aprendimos a ser obedientes a base de golpes, de multas, de castigos y de intimidaciones. Por eso es que somos obedientes. Vas a tu límite de velocidad no porque eres muy responsable y te gustaría el límite de velocidad, porque sabes que en cualquier lado te sale una patrulla y te va a poner una multa. Entonces no somos la mayor parte de las veces obedientes, pues porque nos nace ser obedientes, porque las primicias que nos dejó Adán fue la desobediencia. Crecemos con ese concepto de obediencia, hermanos, totalmente distorsionado. Papás que todavía tienen hijos en edad de educarlos, escuchen por favor esto. El primer Adán nos dio la primicia de la desobediencia. Ahora como cristianos tenemos que enseñarle a nuestros hijos la primicia de Cristo, de la obediencia. ¿Por qué? Porque para nosotros, empezando desde la casa, la obediencia es ahora totalmente condicional. Para que los hijos nos obedezcan, ponemos de por medio un castigo o un premio, cualquiera de las dos. Si no me obedeces, te castigo. Antes, en mis tiempos, era un chanclazo o un cinturonazo, o un buen pellizco. Obedeces porque obedeces, papacito. Ahora no, porque se trauman y nos echan al 911 y servicios sociales y ya no los puedes, ¿verdad? Ni con el pétalo de una rosa tocar a los chamacos. Pero ahora lo que hacemos, o lo que hacen los padres ahora es, castígale el videojuego. Quítale el teléfono. Ay, hijo, eso le duele más que un chanclazo. Apágale el internet de la casa. Se infarta el chamaco. Pero esa es la manera como ahora hacemos para que nos obedezcan. ¿Por qué? Porque estamos condicionando la obediencia a un castigo o también por medio de un premio, ¿verdad? Si me obedeces, mijito, y arreglas tu cuarto, te compro la pizza que quieres. ¡Eh! Hijo, necesito que limpies la yarda, por favor, sal y córtale ese y te doy $20. ¡Ah! ¿Te obedeció? Sí, pero es una obediencia totalmente condicionada, ya sea por un premio o ya sea por un castigo. Pero así es como aprendimos a obedecer. Esa fue la forma en cómo nuestra naturaleza humana y la naturaleza humana de nuestros padres, heredada por las primicias de Adán de desobediencia, nosotros tuvimos que aprender a obedecer. Y cuando hay chance de desobedecer, pues qué a gusto, mejor desobedezco.
Se te dice, no salgas de... Ya voy. Oye, no, lo hacemos. A los niños, oye, tienes que obedecer. ¿Y por qué? ¿Y qué me das si obedezco? ¿O qué me vas a hacer si no obedezco? Y ya, ahora los padres, ahora, gracias a Dios, yo ya no tengo. Pero ahora los padres están encerrados. Los tienen arrinconados. Los niños cada vez más van arrinconando a los padres, y los padres cada vez más están en una esquinita con miedo. Hijo, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo le digo? Porque si le digo, se va a traumar y me lo van a echar encima. Se me viene todo el movimiento aquel allá afuera. Crecemos con este concepto de obediencia, hermanos, totalmente fuera de control, porque es lo que recibimos del primer Adán. Pero por medio de Cristo, hermanos, recibimos la obediencia. Y por esa obediencia, dice aquí este versículo, que hemos sido constituidos justos delante de Dios. Es decir, vivimos ahora en la justicia de Dios. Somos obedientes porque Cristo está en nosotros. Y la naturaleza de Cristo es una naturaleza de obediencia. Amén. ¿Por qué obedecen nuestros hijos? No tienen que obedecernos por respeto a nosotros. No tienen que obedecernos porque nosotros somos los papás, porque yo te lo mando, chamaco. No. El niño tiene que aprender, hermanos, desde la cuna a obedecer, porque él ahora es parte de la nueva primicia en Cristo de obediencia. Y ojalá esta pueda ser un tema, Chely, para los niños en Vida Nueva Kids. Tienen que aprender a obedecer porque son hijos de Dios, punto. Nosotros ahora tenemos que aprender a obedecer porque somos hijos de Dios, porque hemos sido hechos justos por la herencia, por las primicias de Cristo Jesús. No tenemos que formar a nuestros hijos en la obediencia, en las primicias de Adán, sino en las primicias de Cristo, que es la obediencia. Enseñarles a obedecer no a base de condiciones negativas o positivas, simplemente obedecer, punto. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios la palabra de Dios así lo manda. Porque ahora tú eres un hijo de Dios, mijo. Porque yo soy un hijo de Dios. Ahora yo obedezco al Señor. Y el Señor me dice que te tengo que enseñar a ti a que obedezcas solamente porque tienes que obedecer. Sin ningún tipo de condicionamiento, ni positivo ni negativo. ¿Se entiende esto, hermanos? Espero que sí. Y por último, la tercera verdad. 1 Corintios 15:23 nos habla de que todo lleva un orden. Hay una secuencia preciosa y perfecta que Dios ha establecido, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, en primer lugar, luego los que son de Cristo en su venida. Sería extraño o sería inapropiado, hermanos, para nosotros recibir resurrección antes que Jesús. Por lo tanto, Él recibe la resurrección primero como las primicias y luego nosotros la recibimos. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su venida, cuando la trompeta suene. La primicia se refiere a que fue el primero en resucitar de entre los muertos. Ya les estoy leyendo la mente a algunos. ¿Y Lázaro? ¿Y la hija de Jairo? ¿Y el chamaco que resucitó Elías? ¿Y el otro, el de Eliseo? ¿Y la Dorcas? ¿Y el Éutico? Cuidado. Todos estos volvieron a la vida, pero no resucitaron. Volvieron a la vida física. Volvieron con el mismo cuerpo. Volvieron solamente para que el Señor nos diera una muestra a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que la resurrección es posible para los que creen en Él. Por eso tenemos esos ejemplos de resurrección. Sin embargo, el hijo de la viuda que resucitó Elías creció y vivió y se volvió a morir. No resucitó. Porque la resurrección significa volver a la vida eterna. Y se murió. El chamaquito que resucitó Eliseo de la tsunamita eventualmente murió. Lázaro salió de la tumba, estuvo con sus hermanas, eventualmente murió. Y está enterrado y ahí está dormidito en el Señor. Dorcas lo mismo, Éutico lo mismo.
Los ejemplos que tenemos de que volvieron a la vida, hermanos, de que volvieron otra vez a la vida, no lo podemos contar como primicias, porque Jesucristo fue el primero en resucitar, pero con un cuerpo totalmente transformado, con un cuerpo ya preparado para la vida eterna. Esa es la diferencia tan grande. Lázaro todavía salió envuelto en sus vendas, ¿verdad? Todavía salió, no. El chamaquito que resucita Eliseo todavía salió tosiendo. El Eliseo le puso las barbotas aquí. El chamaquito. Jesús no. Jesús salió completamente con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo preparado para poder estar ya disfrutando de la vida eterna. Y después de 40 días, ese cuerpo fue llevado al cielo. Y los hombres le decían a los discípulos: ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la diferencia de la resurrección. Aquellas personas volvieron a vivir. Fue parte del plan de Dios. Dios mostrando su poder. Dios dejándonos ejemplo de cómo iba a ser la resurrección. Cuando pensamos en resurrección, pensamos por supuesto en ellos. Es el ejemplo que tenemos. Cuando pensamos, ¿cómo va a ser ese día que seremos arrebatados? Que dice que vamos a alcanzar al Señor en las nubes. A veces pensamos, ¿cómo va a ser eso? Tenemos ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan de Enoc? Enoc caminó con Dios y no vio la muerte porque le traspuso Dios. Fue el rapto. Fue un ejemplo del rapto, una primicia de lo que iba a ser el rapto para la iglesia. El profeta Elías, ¿cómo fue que se fue? Apareció un torbellino de fuego, un carro de fuego, y Elías en ese remolino se fue sin ver la muerte. Fue traspuesto al cielo. Así es que ¿cuántos creen que nosotros seremos traspuestos también al cielo? Amén. Pero ¿y si ya me morí? Cuando suene la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán. No volverán a la vida. Es muy diferente. Resucitarán, es decir, cuerpos nuevos, cuerpos transformados. De eso vamos a hablar en el tema número 3. ¿Cómo van a ser esos cuerpos a los cuales el Señor se refiere? La primicia es el primero. Jesús fue primero y nosotros iremos. Hermanos, la resurrección no es solamente volver a vivir otra vez. Vénganse, Benji, por favor, hermanos de alabanza. La resurrección no solamente es volver a vivir otra vez. Es vivir eternamente en un nuevo cuerpo, basado quizás en nuestro viejo cuerpo, pero perfectamente adecuado para la vida en la eternidad. Jesús no fue el primero en ser traído de los muertos, pero Él fue el primero que resucitó para vida eterna. La fiesta de las primicias, hermanos, marcaba el inicio de una temporada de cosecha y abundancia. De la misma manera, la resurrección de Cristo marca una temporada de abundante cosecha en lo que conocemos ahora como la iglesia. Y nosotros somos parte de esta cosecha. Esta cosecha empezó hace 2000 años en el aposento alto. Gracias a esas primicias estamos nosotros aquí sentados y los hermanos que están en casa viéndonos. Gracias a esas primicias, Cristo marca el inicio de una temporada abundante de cosecha. Cuando Cristo venga por nosotros, entonces los que hayamos muerto físicamente resucitaremos. No como Lázaro envuelto en vendas o como ese niño tosiendo, sino como Cristo, con un cuerpo santo, con un cuerpo transformado, glorificado, listo para vivir la eternidad con Cristo. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. No dejemos que la primicia de Adán opaque la primicia que tenemos en Cristo. Si Cristo vive,
nosotros también viviremos. Esa es su promesa. Y ahora tenemos vida nosotros. Estuvimos muertos en el pecado. Estuvimos lejos de Dios. Y ahora tenemos vida. Esa es una muestra, hermanos. Esa es una muestra de que la doctrina de la resurrección es verdadera. Y así como estamos ahora, aquí, y muchos olvidamos ya lo que pasó en el pasado, y muchos hemos dejado la vida de pecado, y hemos dejado todo aquello que nos separaba de Dios, y ahora hemos empezado a vivir para el Señor conforme al Espíritu, dice Romanos. De la misma manera, hermanos, creamos que un día resucitaremos. Y así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos para vivir con Él por toda la eternidad. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Gracias.